Niña pobre encuentra a un millonario en el basurero y su vida cambia para siempre. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos Niña pobre encuentra a un millonario en el basurero y su vida cambia para siempre. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. El astro rey descendía con una pesadez sofocante sobre las cordilleras artificiales de desechos, castigando la tierra con un calor que hacía vibrar el aire. Valentina Velarde, una pequeña cuya infancia se había forjado entre la necesidad y el polvo, avanzaba con sus pies descalzos sobre el terreno irregular. La piel de sus plantas se había curtido tanto que ya apenas sentía el filo de los vidrios rotos o el roce áspero de los metales oxidados que sobresalían como esqueletos de una civilización olvidada. Sus ojos oscuros escaneaban el suelo con la precisión de un halcón, buscando cualquier destello que prometiera un valor ínfimo bajo aquella luz mortecina y anaranjada del atardecer. El ambiente estaba saturado de un aroma denso y complejo, una amalgama de materia orgánica en descomposición, químicos rancios y el humo constante de las quemas cercanas. Para cualquier otra persona, aquel olor habría sido insoportable, una náusea inmediata. Pero para la niña de 8 años, era simplemente el aire que llenaba sus pulmones, tan natural como la brisa marina para un pescador. Su mente no divagaba en juegos infantiles ni en sueños de muñecas, estaba anclada en una realidad mucho más cruda y urgente. Necesitaba reunir los pesos suficientes para comprar el jarabe que calmara la tos de su abuela Rosita. La noche anterior, el silbido en el pecho de la anciana había sonado como una advertencia mortal, y el miedo a perderla era el motor que impulsaba cada paso de Valentina. Avanzaba con una mezcla de esperanza y terror, consciente de que las sombras que comenzaban a estirarse traían consigo peligros que ninguna niña debería conocer. Fue entonces cuando su pie impactó contra algo inusual. No tenía la rigidez fría del hierro ni la fragilidad crujiente del plástico quemado. Era una consistencia sólida pero extrañamente blanda, un obstáculo con peso propio. Al bajar la vista, el corazón le golpeó las costillas con violencia. Allí, medio sepultado entre escombros y bolsas negras, yacía un hombre. No era un indigente habitual del vertedero. Llevaba un traje que, a pesar de estar cubierto de una capa de hollín y suciedad, gritaba elegancia y dinero en cada costura. Estaba completamente inmóvil, con el rostro manchado de tierra y un hilo de sangre seca trazando un camino oscuro desde su sien hasta la barbilla. Parecía un ángel caído en desgracia o un demonio expulsado del paraíso de los ricos, abandonado allí como si fuera basura. Valentina se quedó petrificada, sus instintos gritándole que huyera, que se escondiera antes de que alguien más apareciera, pero la compasión que su abuela le había sembrado en el alma la mantuvo anclada al sitio. Conteniendo el aliento, se agachó lentamente, extendiendo una mano temblorosa hacia el cuello del desconocido. La piel del hombre estaba fría, pero bajo la yema de sus dedos, Valentina sintió el pulso débil y errático de la vida luchando por permanecer. El hombre emitió un gemido gutural, profundo y cargado de dolor, que rompió el silencio sepulcral del basurero. Fue entonces cuando Valentina lo vio, un destello dorado en la muñeca del sujeto. Un reloj que brillaba con una intensidad casi obscena en medio de tanta miseria. Sabía que si los pandilleros o los recolectores más desesperados lo veían, aquel hombre no viviría para ver el amanecer. Lo matarían solo por ese trozo de oro y cristal. Señor, despierte, por favor. No puede quedarse aquí, tiene que moverse. Susurró ella con urgencia, sacudiendo el hombro del desconocido. Sus ojos permanecían sellados, atrapados en la oscuridad de la inconsciencia. La niña miró a su alrededor, escudriñando el horizonte con nerviosismo. El sol casi había desaparecido y los depredadores nocturnos pronto saldrían de sus madrigueras. Con un esfuerzo titánico para sus delgados brazos, Valentina intentó moverlo, pero el cuerpo inerte era como una roca anclada al suelo. Recordó la botella de agua que guardaba en su mochila, un tesoro líquido tibio y escaso. Sin dudarlo, vertió un poco sobre los labios resecos y agrietados del hombre. El efecto fue milagroso. Los párpados del extraño vibraron y se abrieron lentamente, revelando unos ojos claros, nublados por la confusión y el dolor. Intentó enfocar la mirada en la pequeña figura que se cernía sobre él, pero el mundo parecía girar vertiginosamente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz rasposa, como si hubiera tragado arena. Trató de incorporarse, pero el dolor en su cabeza fue un martillazo que lo obligó a desplomarse nuevamente sobre la basura. Está en el vertedero de la colonia, señor. Y necesita levantarse ahora mismo si quiere seguir viviendo. La voz de Valentina sonó con una autoridad impropia de su edad, cargada de una seriedad escalofriante. El hombre parpadeó, tratando de procesar las palabras, pero su mente era un lienzo en blanco.
Se llevó la mano a la cabeza, sintiendo la costra de sangre, y miró a la niña con un terror puro y absoluto. No recuerdo nada. No sé quién soy ni cómo llegué a este lugar horrible, confesó, y el pánico comenzó a quebrarle la voz. Valentina suspiró. Sabía que su jornada de trabajo había terminado, ahora tenía una misión mucho más peligrosa, salvar una vida. No importa quién sea ahora. Lo que importa es que es peligroso estar aquí. Vamos, ayúdeme, insistió la niña, tirando de su brazo con todas sus fuerzas. Impulsado por el miedo en los ojos de la pequeña y un instinto primario de supervivencia, el hombre reunió cada gramo de energía restante y logró ponerse de pie, tambaleándose como un borracho. Valentina se colocó bajo su brazo, convirtiéndose en una muleta humana, y juntos comenzaron el tortuoso camino a través del laberinto de desperdicios. Cada paso era una batalla ganada a la gravedad. La niña lo guiaba por senderos ocultos, atajos que solo los niños de la basura conocían, evitando las rutas principales donde los ojos maliciosos acechaban. El silencio entre ellos solo se rompía por la respiración agitada del hombre y el crujido siniestro de los desechos bajo sus pies. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó él en un susurro, necesitando anclarse a algo real mientras su memoria le fallaba estrepitosamente. Me llamo Valentina, respondió ella sin dejar de vigilar las sombras. Gracias, Valentina, murmuró él, sintiendo una oleada de emoción al comprender que su existencia dependía enteramente de aquella criatura frágil y valiente. Al llegar a los límites del vertedero, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como estrellas inalcanzables, un recordatorio cruel de la distancia entre su mundo y el resto de la sociedad. El hombre se detuvo un instante, mirando su ropa destrozada y el reloj en su muñeca como si fueran artefactos alienígenas. ¿Crees que soy un criminal?, preguntó, atormentado por la posibilidad de que su amnesia ocultara un monstruo. Valentina se detuvo y lo miró directamente a esos ojos verdes llenos de miedo. Negó con la cabeza con una certeza intuitiva. Los criminales no tienen ese miedo en la mirada, señor. Usted está aterrorizado. Debe ser una buena persona en problemas. Continuaron su marcha hacia las calles de tierra compactada donde se alzaba el asentamiento irregular. Las casas eran rompecabezas de láminas, madera y cartón. Los perros callejeros ladraban a su paso, y algunas cortinas se movían discretamente, revelando la curiosidad de los vecinos ante la extraña pareja. Valentina apretó el paso. Sabía que su abuela Rosita se enfadaría. La caridad era un lujo que su pobreza no les permitía, pero la humanidad era algo a lo que no estaban dispuestas a renunciar. Finalmente, llegaron a una pequeña casucha al final de un callejón sin salida. Una luz cálida y tenue se filtraba por las rendijas de la puerta. Valentina empujó la madera con cuidado. Abuela, soy yo. Traje a alguien que necesita ayuda, dijo, ayudando al hombre a cruzar el umbral. Rosita, que estaba remendando una camisa vieja bajo la luz de un foco pelado, levantó la vista. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, se abrieron con alarma. ¿Qué has hecho, muchacha?, exclamó, levantándose con dificultad y acercándose con paso lento. El hombre, vencido por el agotamiento, se dejó caer en el sofá desgastado que dominaba la pequeña sala. Rosita lo escaneó con una mirada crítica, notando la calidad de la tela arruinada y, por supuesto, el reloj. ¿Quién es este hombre y por qué lo has traído a nuestra casa, Valentina?, inquirió con severidad, aunque sus manos ya buscaban instintivamente un trapo limpio y alcohol. Lo encontré en el basurero, abuela. Estaba herido y no recuerda nada. No podíamos dejarlo morir allí, suplicó la niña. Rosita suspiró, el eterno conflicto entre la prudencia y la bondad librando una batalla en su interior. No tenemos comida ni para nosotras, y ahora traes una boca más, refunfuñó, pero ya estaba calentando agua en la hornilla. Se acercó al desconocido y comenzó a limpiar la herida con movimientos suaves y expertos. Señora, le prometo que en cuanto recuerde quién soy, les pagaré por todo esto, dijo el hombre con voz débil. Rosita soltó una risa seca, sin humor. Las promesas de los ricos no valen nada aquí, señor. Y usted tiene pinta de ser muy rico o de tener problemas muy grandes. Esa noche, el hombre descubrió que el hambre tiene un sonido. Su estómago rugió con ferocidad cuando el aroma de los frijoles calientes llenó la habitación. Comieron en un silencio solemne. Para él, aquel plato sencillo sabía a gloria, mejor que cualquier banquete que su mente hubiera olvidado. Rosita le ofreció una manta vieja pero limpia, y le indicó que podía dormir en el sofá. Mañana veremos qué hacemos con usted. Por hoy, ¿está seguro?, sentenció la anciana apagando la luz. En la oscuridad, el hombre intentó forzar su memoria,
pero solo encontró un vacío aterrador. Rozó accidentalmente el reloj en su muñeca y una voz digital, suave y femenina, emergió del silencio. Para Mateo, con todo mi amor, Mariela. Mateo. El nombre resonó en su cabeza con un eco de familiaridad. Pero el nombre Mariela le provocó una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y culpa indescifrable. ¿Quién era Mariela? ¿Por qué, si lo amaba, había terminado él en un basurero? Las preguntas giraban en su mente hasta que el agotamiento lo venció. Al amanecer, la realidad de la pobreza lo golpeó de nuevo. El cuerpo le dolía como si hubiera sido atropellado. Valentina ya estaba despierta, llena de una energía que desafiaba su entorno. «Buenos días, Mateo», dijo ella con naturalidad, adoptando el nombre que el reloj había revelado. Rosita le sirvió un café aguado pero caliente. «Mire, Mateo, no podemos mantenerlo aquí mucho tiempo. La gente habla y no quiero problemas para mi nieta». «Lo entiendo, Rosita. Intentaré irme hoy mismo», dijo él, intentando levantarse. Pero el mundo se inclinó violentamente y tuvo que sentarse de nuevo para no caer. «Usted no va a ninguna parte así. Está débil», sentenció Rosita, poniendo una mano fresca sobre su frente. «¿Puede ayudarnos en la casa, abuela? ¿O en la huerta? Así se gana su comida», sugirió Valentina con astucia. Mateo miró sus manos, suaves y sin callos, tan diferentes a las manos trabajadoras de las mujeres frente a él. Sintió una determinación nacer en su interior. «Haré lo que sea necesario. No quiero ser un parásito». «Aprendrá. Prometio». Y así, Mateo descubrió que la vida en la pobreza era un trabajo de tiempo completo. Aprendió a sacar agua del pozo, una tarea que le dejaba los brazos temblando. Valentina se reía amablemente de su torpeza, enseñándole cómo usar el peso de su cuerpo para no lastimarse la espalda. Por la tarde, le mostró la pequeña huerta. Le hablaba de las plantas como si fueran personas, explicándole las propiedades de la hierbabuena y la paciencia que requerían los tomates. Mateo escuchaba fascinado. Aquella niña poseía una sabiduría que no se enseñaba en las universidades. Se preguntó si él tenía hijos, si alguna vez había compartido un momento así con alguien. Pero su memoria seguía siendo un muro impenetrable. Los días pasaron y el miedo se instaló cuando un vecino le comentó a Rosita que unos hombres extraños preguntaban por un desaparecido en la colonia adyacente. Si fuera su familia, habrían ido a la policía, no estarían preguntando en los callejones oscuros. Razonó Rosita, prohibiéndole salir. El encierro le permitió observar la dinámica del hogar. Veía el amor incondicional entre la abuela y la nieta, cómo se cuidaban mutuamente, cómo compartían lo poco que tenían sin reservas. Era una riqueza que no tenía nada que ver con cuentas bancarias o relojes de oro. Una tarde, mientras descansaban después de trabajar la tierra, Mateo las miró con una profunda admiración. «Ustedes son millonarias y no lo saben», les dijo con una sonrisa sincera, provocando la risa cristalina de Valentina que resonó en el patio como una campana de esperanza. Amigos, estamos en una parte crucial de esta historia. La memoria de Mateo está a punto de regresar de golpe, revelando una traición imperdonable. Antes de seguir, comenten. ¿Creen que el dinero justifica la traición entre amigos o familia? Quiero leer sus opiniones aquí abajo. Ahora sí, continuemos con este relato. Valentina, con la inocencia bailando en sus ojos oscuros, soltó una carcajada que retumbó en las paredes de madera podrida. Los millonarios tienen albercas inmensas y autos que corren como el viento, Mateo. Nosotras, en cambio, tenemos una colección de cubetas para las goteras y goteras para regalar, respondió la niña, encontrando humor en su propia desgracia. Pero Mateo no rió. Negó con la cabeza con una seriedad solemne, mirando a ambas mujeres como si fueran el tesoro más grande que jamás hubiera descubierto. Tienen algo que no se puede comprar con ninguna tarjeta de crédito ni con todo el oro de los bancos, Valentina. Se tienen la una a la otra de verdad. Esa lealtad no tiene precio en el mercado, dijo él con voz ronca. Rosita levantó la vista de su costura y, por primera vez desde que aquel extraño había cruzado su umbral, Mateo vio una sonrisa genuina, desprovista de sospecha, iluminando el rostro surcado de arrugas de la anciana. Usted aprende rápido, Mateo, para ser un hombre que supuestamente ha olvidado hasta su propio nombre, le dijo ella con un tono de aprobación que se sintió como una condecoración. Esa noche, el silencio del barrio pareció acogerlo con más suavidad. Mateo se acostó en el sofá, sintiéndose menos como un náufrago en tierra extraña y más como un protector que había contraído una deuda de honor. Sin embargo, el descanso fue efímero. Sus sueños,
antes vacíos, fueron invadidos por fragmentos violentos y caóticos. Vio una oficina de cristal que flotaba en las nubes, escuchó gritos ahogados y sintió el sabor metálico y amargo de una bebida en su garganta. Se despertó de golpe, bañado en un sudor frío, con el corazón martillando contra sus costillas y un nombre quemándole la punta de la lengua: Mauricio. Junto al nombre, una sensación de traición tan aguda como un cuchillo se clavó en su pecho. Se levantó tambaleándose y fue a beber agua del grifo, mirando a través de la ventana hacia la calle oscura y solitaria donde los perros aullaban a la luna. Sabía, con una certeza visceral, que su tiempo en ese refugio era limitado. El pasado venía a buscarlo como una tormenta negra en el horizonte, pero también sabía que, por primera vez en años, tenía algo sagrado que defender. Al amanecer del tercer día, buscando ser útil y pagar su estancia, Mateo se ofreció a reparar el techo de lámina que tantas goteras les regalaba. Subió con cuidado, sintiendo el metal caliente bajo sus manos. Mientras martillaba con precaución para no llamar la atención, el sonido de un motor de lujo rompió la rutina del barrio. Voces masculinas, educadas pero cargadas de una amenaza latente, flotaron hasta el desde la calle. «Disculpe, buen hombre. Estamos buscando a un sujeto con un reloj dorado. ¿Ha visto a alguien que no sea de por aquí?» «Preguntaban». Mateo se aplastó contra el techo hirviendo, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Eran ellos. Los sabuesos. Rezó a un dios que había olvidado para que no entraran en la casa. Abajo, Valentina salió al patio y, con una naturalidad pasmosa y una valentía de acero, comenzó a cantar una canción infantil a todo pulmón, cubriendo cualquier crujido que él pudiera haber hecho sobre las láminas. Cuando el vehículo se alejó, levantando una nube de polvo, Mateo bajó temblando. No temblaba por él, sino por el terror de imaginar qué les harían a ellas si lo encontraban allí. «Tengo que irme, Rosita. No puedo ponerlas en peligro de muerte», le dijo en cuanto entró a la cocina, con el rostro pálido. «Ya es demasiado tarde para huir, muchacho. Si pone un pie fuera de esta casa ahora, lo atraparán en la esquina y nosotras no podremos hacer nada», respondió la anciana con una calma que helaba la sangre. «Nos quedaremos quietos y esperaremos a que pase el peligro. Somos invisibles para gente como ellos, no nos ven, solo ven basura». Mateo se maravilló ante la dignidad de esas mujeres, una fortaleza forjada en el fuego de la adversidad diaria. Esa tarde, la atmósfera en la casa cambió radicalmente. Ya no eran anfitrionas y huésped, eran cómplices en un secreto mortal. Mateo les confesó lo poco que había logrado pescar en las aguas turbias de su memoria, la oficina, la discusión acalorada, el sabor amargo de la copa. «¿Cree que alguien le hizo daño a propósito, Mateo?», preguntó Valentina con los ojos abiertos como platos, procesando la maldad del mundo adulto. «Estoy casi seguro, Valentina. Y lo peor es que creo que fue alguien en quien yo confiaba ciegamente», admitió él con dolor. Esa revelación unió aún más al extraño trío, tejiendo un lazo invisible pero indestructible frente a la amenaza exterior. Los días se estiraron convirtiéndose en semanas, y una rutina peculiar se estableció en la pequeña casa de materiales precarios. Mateo, a quien los vecinos comenzaban a saludar como el primo lejano gracias a una coartada inventada por Rosita, se transformó físicamente. Su piel de oficina, pálida y suave, se bronceó bajo el sol inclemente, y sus manos desarrollaron callos duros donde antes solo había manicura. Trabajaba la tierra de la pequeña huerta con una dedicación casi religiosa, encontrando en el crecimiento de los tomates y los chiles una metáfora de su propia reconstrucción. Valentina se convirtió en su sombra y su maestra de vida. Le enseñó el arte de negociar en el mercado y a encontrar tesoros ocultos en lo que la ciudad desechaba. «Mira bien, Mateo. Este cable de cobre vale el doble si le quitamos el plástico con paciencia», le explicaba a ella una tarde, sentados en el suelo del patio rodeados de cables viejos. Él sonreía, maravillado por la inteligencia práctica y la agudeza de la niña, y seguía sus instrucciones al pie de la letra, pelando cables como si fuera la tarea más importante de su carrera. Descubrió que el trabajo manual tenía un efecto terapéutico, calmaba la ansiedad que lo asaltaba por las noches y silenciaba las preguntas sin respuesta. La relación con Rosita también evolucionó hacia un respeto profundo. Ella le preparaba infusiones de hierbas para sus dolores musculares y él, a cambio, reparaba cada rincón de la casa que amenazaba con derrumbarse. Sin embargo, la sombra de los hombres de traje seguía latente, como una nube de tormenta que se niega a disiparse. Mateo evitaba las calles principales y siempre llevaba una gorra vieja y grasienta que Valentina le había conseguido para ocultar sus rasgos aristocráticos. A veces, sentía la tentación de salir
corriendo, de buscar respuestas sobre su vida anterior, pero el miedo a perder la paz que había encontrado en la pobreza lo detenía. ¿Extrañas tu otra vida, Mateo? Le preguntó Valentina un día mientras regaban los tomates que ya comenzaban a sonrojarse bajo el sol. No se puede extrañar lo que no se recuerda, Valentina. Pero extraño la sensación de seguridad, de saber quién soy realmente, respondió él con tono reflexivo. Una tarde, mientras ayudaba a Rosita a desgranar maíz seco, la anciana se llevó la mano a la cabeza y sufrió un mareo que la obligó a sostenerse de la mesa. Mateo la sujetó del brazo con preocupación evidente. ¿Está tomando sus medicinas para la presión, Rosita? Cuestan mucho dinero, hijo. Prefiero que comamos bien las 3 veces al día a gastar en esas pastillas del diablo, admitió ella con una honestidad brutal que golpeó a Mateo en el estómago. Sintió una punzada de culpa y frustración insoportable. Tenía un reloj que valía miles de dólares en la muñeca, un objeto de lujo absurdo, pero no podía venderlo sin arriesgarse a ser rastreado y descubierto. Esa noche, mirando las estrellas a través de las rendijas del techo, prometió encontrar una manera de ayudar sin exponerlas, aunque aún no sabía cómo. La conexión con Valentina se hacía más fuerte con cada amanecer. Ella le confiaba los dolores de su abandono, hablando de los padres que se fueron, y él, para consolarla, inventaba cuentos fantásticos donde los héroes siempre regresaban. Se había convertido en la figura paterna que la niña nunca tuvo, y ella en la hija que él sentía haber perdido en algún rincón oscuro de su memoria. Cuando recupere mi dinero, te compraré todos los libros del mundo, Valentina. Te haré una biblioteca gigante, le prometió una noche. Prefiero que te quedes aquí y me cuentes las historias tú mismo, Mateo, respondió ella, dejándolo sin palabras y con el corazón estrujado. El amor que crecía en esa casa era palpable, un escudo contra la miseria exterior. Pero el mundo de afuera tenía formas crueles de invadir los refugios. Una mañana gris, Mateo vio a uno de los hombres de traje hablando con el tendero de la esquina. Reconoció el perfil afilado, el corte de cabello militar y la postura arrogante. Era el jefe de seguridad de su antigua empresa. El recuerdo lo golpeó como un rayo físico. Corrió adentro con el corazón desbocado, cerró la puerta con tranca y alertó a Rosita y Valentina para que se escondieran bajo la cama. Pasaron horas eternas en silencio, con las luces apagadas, escuchando los pasos ajenos acercarse a la puerta y luego alejarse, como la muerte rondando. El miedo absoluto en los ojos de Valentina encendió una furia fría y calculadora en Mateo. No permitiría que nadie les hiciera daño. Tengo que irme, Rosita. Soy un blanco en sus espaldas y no voy a perdonarme si algo les pasa. Susurró cuando el peligro pareció alejarse. Si te vas ahora, te matarán y nadie sabrá nunca qué pasó, replicó ella con una firmeza inquebrantable, agarrándole la mano. Aquí te cuidamos y tú nos cuidas a nosotras. Eso es lo que hace la familia, Mateo. La palabra familia quedó suspendida en el aire, sellando un pacto sagrado que iba mucho más allá de la sangre compartida. Mateo aceptó quedarse, pero su actitud cambió. Comenzó a planear una estrategia, no de huida, sino de contraataque. Empezó a anotar en un cuaderno escolar viejo todo lo que recordaba, fragmentos de números, nombres de socios, contraseñas que aparecían en su mente como destellos en la oscuridad. Constructora Romero. Escribió un día, y el nombre le provocó un dolor de cabeza cegador, pero también una certeza absoluta. Esa es mi empresa, le dijo a Valentina, mostrándole el papel con manos que temblaban de adrenalina. Entonces eres el jefe, dijo ella con los ojos muy abiertos. Con razón mandas tan mal en la huerta y no sabes usar el azadón. Ambos rieron, una risa nerviosa que liberó un poco de la tensión acumulada. La salud de Rosita, sin embargo, continuaba deteriorándose sutilmente a pesar de los esfuerzos de Mateo por mejorar su alimentación con lo que cosechaban. Una tos persistente y seca la aquejaba por las noches, y Mateo pasaba horas despierto, vigilando su respiración irregular con preocupación creciente. Se dio cuenta de que el tiempo se agotaba en 2 frentes, sus perseguidores se acercaban y la vida de la mujer que lo había acogido se apagaba. Decidió que arriesgaría su libertad para conseguirle un médico de verdad, costara lo que costara. Un día, mientras trabajaban en la recolección de cartón cerca de un basurero comercial, Valentina encontró un periódico viejo y sucio. Se lo mostró a Mateo con urgencia, señalando una página. Mira, Mateo. Parecen gente importante. En la sección de sociales había una fotografía de una mujer elegante y fría, acompañada de un hombre que sonreía con suficiencia. El titular rezaba: Empresarios lamentan la trágica desaparición de su socio mayoritario. Mateo miró la foto y sintió náuseas violentas.
Eran Mariela y Mauricio. Sus sonrisas ante la cámara parecían máscaras de depredadores satisfechos. Ellos son, dijo con voz helada, sintiendo como el rompecabezas se armaba. Mi esposa y mi mejor amigo. Valentina tocó su mano con suavidad. ¿Son malos, Mateo? Son peores que malos, Valentina. Son traidores. La revelación trajo consigo una mezcla de ira volcánica y una claridad mental absoluta. Ahora sabía quién era el enemigo y por qué lo buscaban con tanto ahínco. No querían que regresara. Querían asegurarse de que estuviera muerto para quedarse con todo el imperio que él había construido. Mateo miró a Valentina, tan pequeña y vulnerable en medio de la basura, y juró ante el cielo gris que recuperaría su poder. No por el dinero, ni por el estatus, sino para tener los recursos para protegerla a ella y a Rosita. Vamos a preparar una sorpresa para ellos, pequeña, le dijo con una determinación nueva y peligrosa en su mirada. Pero el destino es caprichoso y cruel. Antes de que pudiera poner en marcha cualquier plan de venganza, la tragedia golpeó la puerta de la casa humilde. Rosita, que estaba cocinando, colapsó repentinamente, llevándose la mano al pecho y cayendo al suelo de tierra con un golpe seco y aterrador. Mateo y Valentina corrieron hacia ella, gritando su nombre, pero la anciana no respondía. Su rostro estaba gris y su respiración era un hilo casi imperceptible. El pánico se apoderó de la escena, borrando cualquier pensamiento sobre conspiraciones, empresas o venganzas. En ese momento, en el universo de Mateo, solo existía la vida de Rosita pendiendo de un hilo. Sin pensarlo dos veces, Mateo cargó a Rosita en sus brazos, sin importarle quién pudiera verlo en la calle o si los hombres de traje estaban vigilando. Salió corriendo hacia la avenida principal buscando ayuda desesperadamente. Valentina corría a su lado, con el rostro bañado en lágrimas, sosteniendo la mano fría de su abuela como si quisiera anclarla a la vida. Un taxi destartalado se detuvo ante la desesperación evidente del hombre. El conductor, viendo la emergencia y la angustia en sus ojos, accedió a llevarlos al Hospital General, ignorando la suciedad de sus ropas. Durante el trayecto, Mateo le susurraba promesas al oído a Rosita. Resista, por favor. No se atreva a dejarnos solos ahora. No me haga esto. Llegaron a urgencias y Mateo entró gritando, exigiendo atención con una autoridad natural que había olvidado que poseía, una voz de mando acostumbrada a ser obedecida. Los médicos y enfermeras reaccionaron ante su tono, llevándose a Rosita en una camilla hacia el área de reanimación, dejando a Mateo y a Valentina solos en la fría y desolada sala de espera. La niña se abrazó a su cintura, temblando como una hoja al viento. Mateo la envolvió en sus brazos protectores, sintiendo como su propio corazón se rompía en pedazos ante la impotencia. Todo va a estar bien, pequeña. Te lo juro, dijo, aunque por dentro el miedo lo devoraba. Sentado en esa silla de plástico incómoda, bajo la luz blanca y zumbante del hospital, Mateo comprendió una verdad fundamental. Su vida anterior, sus millones y su empresa no importaban nada si no podía salvar a las personas que le habían enseñado lo que era el amor. Miró el reloj dorado en su muñeca, ese objeto frío que había sido su única conexión con el pasado, y tomó una decisión drástica. Se levantó con sumo cuidado para no despertar a Valentina, que había caído en un sueño agitado por el llanto, y caminó hacia la salida. Iba a convertir ese oro maldito en vida bendita. Los lazos invisibles que lo unían a esa familia eran ahora cadenas de acero irrompibles. El exterior del hospital era un caos nocturno. Mateo caminó varias cuadras hasta encontrar una casa de empeño abierta las 24 horas, un lugar con rejas en las ventanas y luces de neón parpadeantes. Entró y puso el reloj sobre el mostrador sin titubear. ¿Cuánto? Preguntó secamente. El encargado abrió los ojos con codicia al ver la marca y el oro genuino. Ofreció una suma ridícula para el valor real, pero una fortuna para la situación actual. Mateo, usando sus instintos de tiburón de los negocios que empezaban a despertar, negoció con ferocidad hasta triplicar la oferta inicial. Salió de allí con la muñeca desnuda, sintiendo un alivio extraño, y con los bolsillos llenos de billetes. Había vendido su pasado para comprar el futuro de Rosita. Regresó a la sala de espera. Valentina despertó al sentir su presencia y lo miró con ojos enrojecidos. Su mirada bajó inmediatamente a la muñeca vacía. ¿Lo vendiste, Mateo?, preguntó con un hilo de voz, entendiendo la magnitud del sacrificio sin necesidad de palabras. Era solo un objeto de metal, Valentina. Tu abuela vale más que todo el oro y los diamantes del mundo, le aseguró él, acariciando su cabello revuelto y sucio. En ese momento, un médico de aspecto agotado salió buscándolos. Su expresión era grave,
lo que hizo que el estómago de Mateo se contrajera dolorosamente. Familiares de la señora Rosita. Ella está estable por el momento, pero su corazón está muy débil y dañado. Necesita una cirugía de emergencia y una serie de medicamentos especializados que el seguro público no cubre en su totalidad, informó el doctor con pesar, acostumbrado a dar malas noticias a gente pobre. Mateo no lo dejó terminar. Sacó el fajo de billetes del bolsillo y lo puso sobre el mostrador de recepción. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Salve su vida. Aquí está el pago inicial y conseguiré el resto si es necesario. No escatime en nada. El médico miró el dinero y luego a Mateo, sorprendido por la discrepancia abismal entre su apariencia de vagabundo y los recursos que mostraba. Asintió con respeto. Muy bien. Prepararemos el quirófano de inmediato. Pero deben saber que es una operación de altísimo riesgo dada su edad y desnutrición. Valentina soltó un sollozo ahogado. Mateo se arrodilló y la abrazó con fuerza, transmitiéndole una seguridad que él mismo apenas lograba mantener. Las horas siguientes fueron una tortura china, marcadas por el tic-tac monótono de un reloj de pared que parecía burlarse de su ansiedad. Mateo aprovechó el tiempo muerto para reflexionar. Los destellos de memoria se hacían más frecuentes, más nítidos, como fotografías revelándose en un cuarto oscuro. Recordó el rostro de Renata, su hija adolescente. La vio mirándolo con decepción profunda en su última memoria clara. ¿Por qué lo miraba así? El dolor de ese recuerdo era más agudo que cualquier herida física. Se dio cuenta, con amargura, de que había sido un padre ausente, un hombre consumido por la ambición y los negocios, dejando de lado lo esencial. Si salgo de esta y recupero mi vida, voy a arreglarlo todo. Voy a ser el padre que ella merece. Se juró a sí mismo. La operación de Rosita se prolongó hasta que los primeros rayos del sol entraron por las ventanas sucias. Cuando finalmente el cirujano salió, se quitó el gorro y sonrió cansadamente. Salió bien. Es una mujer increíblemente fuerte. Ha sobrevivido. Valentina saltó de alegría y se lanzó a los brazos de Mateo. Y en ese abrazo, rodeado de olores químicos, algo se desbloqueó definitivamente en la mente de él. Un olor específico, quizás el desinfectante industrial o el perfume barato de una enfermera que pasaba, detonó la bomba de sus recuerdos. Fue como si una presa se rompiera. Vio la reunión en su oficina privada. Vio la copa de cristal que Mauricio le ofreció con esa sonrisa falsa de Judas. Escuchó las palabras de Mariela, suaves y letales. Es mejor así, Mateo. Estás muy estresado, necesitas descansar. La traición se desplegó ante él con una claridad cinematográfica y brutal. No había sido un accidente, ni un asalto al azar. Había sido un intento de asesinato premeditado, frío y calculado, ejecutado por las dos personas más cercanas a él. Sintió una náusea profunda, no física, sino moral, al comprender la magnitud de la maldad humana. Pero junto con la ira, vino el recuerdo total de quién era realmente. Mateo Romero, el hombre que había construido un imperio desde la nada, luchando contra todo pronóstico. La amnesia se disipó como niebla ante el sol de mediodía, dejándolo expuesto a la cruda realidad. Mateo, ¿está bien? Te pusiste muy pálido, pareces un fantasma. Le preguntó Valentina, notando el cambio drástico en su postura y en la dureza de su mirada. Él la miró, pero ya no con los ojos confundidos del náufrago desmemoriado, sino con la intensidad del capitán que retoma el mando de su nave en medio de la tormenta. Lo recuerdo todo, Valentina. Sé quién soy. Sé exactamente quién soy y sé lo que me hicieron esos bastardos. Confesó con voz firme y peligrosa. La niña retrocedió un paso, mirándolo con una mezcla de asombro y miedo a perderlo. ¿Te vas a ir ahora que sabes que eres rico? Mateo se arrodilló frente a ella para estar a su altura, tomándola por los hombros. Me voy a ir para recuperar lo que es mío, Valentina. Pero no para volver a ser el imbécil de antes. Me voy para asegurarme de que tú y Rosita nunca, jamás, vuelvan a pasar hambre ni necesidad. Te doy mi palabra. Valentina sintió, confiando en él, aunque una parte de su corazón infantil temía perderlo para siempre en ese mundo de riqueza que ella desconocía. Pasaron los días de recuperación de Rosita en el hospital. Mateo utilizó ese tiempo no para descansar, sino para planear su regreso meticulosamente. No podía simplemente aparecer. Tenía que hacerlo de manera estratégica, asegurándose de que no pudieran volver a atacarlo. Usó el teléfono público del hospital, introduciendo monedas con dedos nerviosos, para hacer una llamada a un antiguo aliado, un abogado honesto que había sido marginado por la administración corrupta de Mauricio. La voz al otro lado de la línea tembló al escucharlo, como si oyera a un espectro. Señor Romero. Dios santo.
Todos lo daban por muerto, ya están leyendo el testamento. Exclamó el abogado. Escuchan bien. Estoy vivo y voy a recuperar mi empresa. Necesito que prepares todo. Mateo le dio instrucciones precisas y cortantes, pidiéndole discreción absoluta. Sentía que estaba jugando una partida de ajedrez mortal, donde su vida era el rey y su familia adoptiva eran las piezas que debía proteger a toda costa. Cuando Rosita fue dada de alta, Mateo las llevó de regreso a casa en un taxi, gastando lo último que quedaba del dinero del reloj. La anciana lo miraba con curiosidad desde el asiento trasero, notando el cambio en su porte, la seguridad que emanaba ahora de cada uno de sus gestos. «Ya sabe quién es, ¿verdad, hijo?», le dijo ella con suavidad cuando lo ayudó a acostarse en su cama. Sí, Rosita. Y lamento profundamente haberles traído problemas a su vida tranquila. Pero le juro que voy a solucionarlo todo. Ella le sonrió débilmente, tomándole la mano. Usted no trajo problemas, Mateo. Usted trajo vida a esta casa vieja que se caía a pedazos. Esa noche, Mateo se despidió de ellas. Les explicó que debía enfrentar a sus demonios solo, que era demasiado peligroso que lo acompañaran. Valentina lloró aferrándose a su pierna, y él tuvo que morderse el labio para contener las lágrimas y no derrumbarse allí mismo. «Volveré. Te doy mi palabra de honor, Valentina», le dijo, y se quitó una pequeña medalla de plata oxidada que llevaba en el cuello, lo único que no había vendido. «Tenla tú. Es mi promesa. Si no vuelvo, esto vale algo. Pero volveré por ella». Salió de la casa bajo el manto protector de la oscuridad, transformado. Ya no era solo Mateo Romero el magnate, ni Miguel el vagabundo. Era una fusión de ambos, un hombre nuevo con el poder del dinero y el corazón del pueblo. Caminó hacia la ciudad, sintiendo cada paso como una declaración de guerra. Iba a enfrentar a Mauricio y a Mariela, iba a ver el terror en sus ojos. Pero su mayor temor no eran ellos. Su miedo real era la reacción de su hija Renata. ¿Creería ella las mentiras que le habían contado sobre su padre? La incertidumbre lo carcomía por dentro. Llegó a las oficinas secretas de su abogado al amanecer. Allí se aseó, se afeitó la barba de náufrago y se vistió con un traje que le habían conseguido. Le quedaba un poco grande debido a su pérdida de peso, pero al ponérselo, sintió que recuperaba su armadura. Al mirarse en el espejo, vio a un desconocido. Las canas habían aumentado. Las arrugas alrededor de los ojos eran surcos profundos de experiencia, pero su mirada tenía una humanidad y una determinación que antes no existían. Estaba listo. Subió al coche blindado que el abogado le había preparado y dio la orden con voz sepulcral, a la mansión en Polanco. El vehículo se deslizó por la ciudad que despertaba, dirigiéndose hacia el lugar que alguna vez llamó hogar y que ahora sentía como territorio enemigo. Los ecos de su vida olvidada habían dejado de ser susurros para convertirse en un grito de justicia que exigía ser escuchado. La mansión de los Romero se alzaba imponente al final de la calle, ajena al drama que estaba a punto de estallar en sus salones de mármol. Una semilla de ansiedad crecía en el estómago de Mateo. Mientras el coche blindado se comía los kilómetros, él repasaba mentalmente el rostro de cada traidor. Pero más allá de la venganza, lo que le robaba el aliento era su hija. ¿Qué mentiras habrían echado raíces en el corazón de Renata? La mansión de los Romero apareció como una fortaleza de silencio y lujo obsceno. Mateo observó la fachada impoluta. Los jardineros recortaban los setos con precisión quirúrgica, manteniendo una ilusión de perfección mientras la vida de su dueño legítimo se había desmoronado en un vertedero. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que le sabía a batalla, y bajó del vehículo. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Ramírez, casi deja caer su radio al ver al espectro que tenía enfrente. «Abre la puerta, Ramírez», ordenó Mateo, y su voz no admitió réplica. Era el trueno que precede a la tormenta. El portón eléctrico cedió con un zumbido, como si la casa misma reconociera la sangre de quien la construyó. Caminó hacia la entrada principal sintiendo la adrenalina bombearle en las sienes. Al cruzar el umbral, el sonido de risas cristalinas lo golpeó. Provenían del salón principal. Eran ellos. Mauricio y Mariela brindaban con copas de cristal de bohemia a media mañana, celebrando sobre su tumba vacía. La escena le revolvió las entrañas, los buitres festejando el festín. Mateo irrumpió en la habitación sin anunciarse. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sepulcral. Mariela soltó la copa. El cristal estalló contra el suelo de mármol italiano, esparciendo fragmentos brillantes y champaña como lágrimas doradas. Mauricio palideció hasta parecer un cadáver, su sonrisa congelada en una mueca de terror puro. ¿Sorprendidos?, preguntó Mateo con una calma glacial, saboreando el pánico en sus pupilas dilatadas.
Mateo. Dios santo, estás vivo. Balbuceó Mariela, intentando componer una máscara de esposa aliviada. Ah, pero el temblor en sus manos la delataba. Ahórrate la actuación, Mariela. No estamos en el teatro y yo ya no soy tu público. Lo recuerdo todo. La cortó él con un tono seco y cortante como un látigo. Mauricio dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de paz ridículo. Amigo, hermano, no tienes idea de cuánto te hemos buscado. Estábamos desesperados, removimos cielo y tierra. Mateo soltó una risa amarga y corta. Me buscaron para asegurarse de que los gusanos hubieran hecho su trabajo, supongo. La confrontación estalló. Mateo no usó la violencia física, usó algo peor, la verdad. Les enumeró cada detalle de la traición, cada movimiento financiero ilícito, desarmando sus mentiras una por una con la precisión de un cirujano. Les informó que sus abogados ya estaban congelando las cuentas en las Islas Caimán y que la policía estaba a minutos de cruzar esa puerta por intento de homicidio y fraude corporativo masivo. Mariela comenzó a llorar, y esta vez las lágrimas eran reales. Lloraba por su futuro de lujos que se evaporaba. Mauricio, acorralado como una rata en una esquina de terciopelo, buscaba frenéticamente una salida con la mirada. Pero a Mateo ya no le importaban esos dos fantasmas. ¿Dónde está Renata? Exigió saber con un rugido contenido. Está en su cuarto. Por favor, Mateo, no la metas en esto. Suplicó Mariela, por primera vez mostrando un atisbo de humanidad. Mateo subió las escaleras de dos en dos, ignorando los gritos ahogados a sus espaldas. Abrió la puerta de la habitación de su hija y la encontró sumergida en su mundo, con los audífonos puestos, ajena al apocalipsis que ocurría abajo. Al verlo, la chica de 15 años se quitó los auriculares lentamente y se quedó paralizada, como si viera una aparición. «¿Papa?» «Susurro». Y en sus ojos, Mateo vio el dolor y la duda que habían sembrado. «¿Es verdad que te volviste loco? Mamá dijo que huiste, que nos abandonaste». Mateo se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa para no abrumarla. «Tu madre y Mauricio te mintieron, Renata. Pero no estoy aquí para hablar mal de ellos, sino para contarte mi verdad». Le narró su odisea, omitiendo los detalles más crueles para proteger su inocencia, pero siendo brutalmente honesto sobre su desaparición y sobre quienes lo habían salvado de la muerte. Renata escuchaba, procesando cada palabra, mirando las cicatrices en las manos de su padre y la sinceridad desnuda en su voz. «¿Y esa gente, la niña pobre y la abuela, te ayudaron sin pedir nada a cambio?», preguntó ella, incrédula ante un concepto tan ajeno a su mundo. «Me dieron la vida, Renata, cuando yo no tenía nada que ofrecerles más que problemas. Me enseñaron lo que significa ser familia de verdad», respondió Mateo con la voz quebrada por la emoción. La chica rompió a llorar y se lanzó a los brazos de su padre, derribando el muro de hielo que se había levantado entre ellos durante años de ausencia emocional. En ese abrazo, Mateo sintió que recuperaba el tesoro más grande de su fortuna. Bajaron juntos las escaleras justo cuando las sirenas de la policía iluminaban el vestíbulo con luces rojas y azules. Se llevaban a Mauricio, quien gritaba amenazas vacías y desesperadas mientras las esposas metálicas cerraban su destino. Mariela permanecía sentada en el sofá, derrotada, una reina destronada mirando cómo su imperio de naipes se derrumbaba. «Vete de mi casa, Mariela», le dijo Mateo sin mirarla. «Habla con mis abogados. Te daré lo justo para que vivas, pero no quiero verte nunca más aquí». La mujer, despojada de su arrogancia, salió de la mansión con la cabeza baja, enfrentando por primera vez el frío viento de las consecuencias. La casa quedó en silencio. Pero esta vez no era un silencio opresivo, sino un silencio de limpieza, de página en blanco. Esa misma tarde, Mateo llevó a Renata a la cocina, rechazando la ayuda del servicio doméstico que lo miraba con asombro. Quería cocinar para su hija, cuidarla con sus propias manos como había aprendido a hacer con Valentina. «¿Puedo conocerlas?», preguntó Renata de repente, rompiendo el silencio mientras cortaba verdura torpemente. «A Valentina y a Rosita». Mateo sonrió, sintiendo un orgullo que le hinchaba el pecho. «Claro que sí. Pero tendrás que dejar tus zapatos de diseñador aquí. Vamos a ir a un lugar donde se camina sobre la tierra y se toca la realidad». El viaje hacia la periferia fue un choque de mundos para Renata. Miraba por la ventana del coche con una mezcla de curiosidad antropológica y horror ante la pobreza explícita. Cuando llegaron a la casa de Rosita, la niña y la anciana estaban en el patio desgranando frijoles. Valentina, al ver a Mateo, corrió hacia el coche como un rayo de luz y él la levantó en brazos, girando con ella en el aire polvoriento. «Que appeliste tu promesa?» gritó ella,
radiante de felicidad. Mateo la bajó suavemente y presentó a sus dos mundos. Valentina, ella es Renata, mi hija. Renata, ella es Valentina, mi otra hija. El encuentro fue tímido, cargado de una tensión invisible. Renata se sentía ridícula con su ropa de marca en medio de aquel patio de tierra, y Valentina la observaba con una curiosidad franca y sin filtros. ¿Eres rica? Preguntó Valentina directamente, inclinando la cabeza. Renata se sonrojó hasta la raíz del pelo. Supongo que sí. Valentina asintió, restándole importancia. Eso no importa. Lo importante es si eres divertida. ¿Sabes jugar a las escondidas? La simplicidad aplastante de Valentina rompió el hielo. Pronto, las dos estaban sentadas en el suelo, hablando sobre sus vidas tan diferentes pero ahora irremediablemente entrelazadas. Rosita observaba la escena desde su silla de mimbre con una sonrisa de profunda satisfacción. Mateo se sentó a su lado y le tomó la mano callosa con reverencia. Gracias por devolverme a mi hija, Rosita. Usted se salvó solo, Mateo. Solo necesitaba un empujón y un poco de fe. Respondió ella con sabiduría ancestral. La cena esa noche fue una mezcla surrealista de universos. Comieron pizzas gourmet que Mateo mandó traer y frijoles de la olla de Rosita, celebrando la unión de una familia improbable bajo un techo de lámina. Mateo sabía que el camino sería arduo. Tenía que reconstruir su empresa, lidiar con un divorcio mediático y sanar las heridas emocionales de Renata. Pero al ver a su hija reír con la boca llena junto a Valentina, supo que tenía la fuerza de un titán. La integración de Renata en el mundo de Valentina no fue un cuento de hadas instantáneo, fue un proceso lleno de fricciones y aprendizajes dolorosos. La primera vez que Renata tuvo que usar la letrina exterior, salió pálida y al borde del vómito, provocando la risa disimulada de Valentina. Aquí no hay agua corriente todo el tiempo, Renata. Hay que cuidarla como si fuera oro líquido. Le reprendió Mateo suavemente cuando ella dejó el grifo abierto demasiado tiempo para lavarse las manos. Por otro lado, cuando Valentina visitó la mansión un fin de semana, se sintió abrumada por el espacio excesivo y el silencio de mausoleo. ¿Por qué tienen tantas habitaciones si solo son dos personas?, preguntó, recorriendo los pasillos interminables. Para tener espacio, respondió Renata, dándose cuenta por primera vez de lo absurdo que sonaba su privilegio. Sin embargo, la piscina fue el gran ecualizador. Allí, sumergidas en el agua azul, las diferencias sociales se disolvían y solo eran dos niñas chapoteando y riendo. La escuela fue otro campo de batalla. Renata, alumna de un colegio de élite internacional, comenzó a ayudar a Valentina con sus tareas. Se horrorizó al ver los libros de texto desgastados y el nivel académico deficiente. Papá, ella es muy lista, pero se aburre en esa escuela. No le enseñan nada, argumentó Renata con pasión una noche durante la cena. Mateo, orgulloso de la defensa feroz de su hija, decidió becar a Valentina en una institución privada de alto nivel. Rosita se opuso al principio, su orgullo herido. No es caridad, Rosita. Es justicia. Valentina tiene un don y es nuestra responsabilidad cultivarlo, le dijo Mateo firmemente. Valentina comenzó a asistir al colegio privado, donde enfrentó el rechazo cruel de algunos compañeros nacidos en cuna de oro. Pero no estaba sola. Renata se convirtió en su guardaespaldas y mentora. Si se meten con ella, se meten conmigo, declaró Renata en la cafetería frente a sus amigas elitistas, perdiendo algunas amistades superficiales pero ganando una hermana de lealtad inquebrantable. Mientras tanto, Mateo luchaba una guerra en su empresa. Descubrió que Mauricio había estado lavando dinero y dejando las finanzas en los huesos. Tuvo que despedir gente, reestructurar departamentos enteros y trabajar jornadas que lo dejaban exhausto. Pero había una diferencia crucial. Ahora, al final del día, desconectaba el teléfono. Ya fuera en la mansión o en la casita de Rosita, la cena era sagrada. Un día, Renata llegó a casa de Rosita con una bolsa gigante de ropa de marca usada. Toma, para que te veas bonita, le dijo a Valentina con buena intención pero con el tacto de un elefante. Valentina miró la ropa y luego a Renata con seriedad. Gracias, pero no necesito vestirme como tú para ser bonita. Y esta ropa no sirve para trepar árboles ni jugar en la tierra. Renata se sintió rechazada, pero Rosita intervino con suavidad. Hija, el regalo debe gustarle a quien lo recibe, no a quien lo da. Esa tarde, Valentina le enseñó a Renata a hacer muñecas con retazos de tela vieja y botones sueltos. Al principio, Renata miraba los materiales con desdén, acostumbrada a juguetes importados. Pero pronto se vio inmersa en el desafío creativo. Cuando terminaron,
Renata miraba su muñeca chueca y deforme con más orgullo que a cualquiera de sus posesiones caras. La hice yo, dijo sonriendo. ¿Ves? Eso tiene más valor que cualquier etiqueta, señaló Valentina. La relación se profundizó con las lágrimas del primer desamor de Renata. Un chico de su escuela la rechazó y ella corrió a refugiarse, no en su habitación de lujo, sino en la cocina de Rosita. Valentina, que nunca había tenido novio, le ofreció la sabiduría práctica del barrio. Si no te quiere, es un tonto, y tú no tienes tiempo para tontos. Cómete este pan dulce y olvídate de él. Renata rió entre lágrimas, comprendiendo que la honestidad brutal era el mejor remedio para el corazón roto. Mariela, por su parte, vivía su propio infierno personal. Despedida de su trabajo en una tienda departamental por su actitud altiva y con las deudas asfixiándola, se enfrentaba al desahucio de su pequeño y triste apartamento. Su orgullo, ante su armadura, era ahora una jaula. Pero el hambre es un poderoso motivador. Una tarde de lluvia torrencial, apareció en la puerta de la casa de Rosita. Estaba empapada, temblando no de frío, sino de humillación absoluta. Valentina abrió la puerta. Al ver a la mujer que había conspirado contra su padre, no sintió odio. Sintió una profunda lástima. «Pase, señora Mariela», dijo, haciéndose a un lado. Mariela entró, mirando el suelo de tierra con una mezcla de horror y resignación. Rosita se levantó lentamente de su silla. ¿A qué ha venido?, preguntó sin rodeos. No tengo a dónde ir. Renata me dijo que ustedes no rechazan a nadie, susurró Mariela, rompiendo en un llanto amargo. Mateo llegó poco después. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. No te daré dinero, Mariela. Ya te lo gastaste todo en apariencias vacías, dijo él con dureza necesaria. No quiero dinero, necesito un lugar y trabajo. Por favor, suplicó ella, tocando fondo. Puede quedarse aquí, sentenció Rosita. Pero tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente. Aquí nadie come gratis, ni siquiera las reinas destronadas. Así comenzó el calvario y la redención de Mariela. Rosita le asignó las tareas más ingratas: limpiar el gallinero, lavar ropa a mano en el lavadero de piedra y fregar los pisos de cemento. Sus manos de manicura perfecta se llenaron de ampollas sangrantes y su espalda gritaba de dolor cada noche. Hubo momentos en los que planeó robar algo y huir, pero la imagen de la decepción en los ojos de Renata la detenía en seco. Su hija la visitaba los fines de semana y, para sorpresa de Mariela, la miraba con un respeto nuevo al verla fregando platos con dignidad. «Estás luchando, mamá». Eso es valiente, le dijo Renata un día, abrazándola a pesar del olor a lejía. Ese abrazo fue el combustible que Mariela necesitaba. Poco a poco, el trabajo duro transformó su espíritu. Dejó de preocuparse por sus uñas y empezó a preocuparse por si los tomates tenían suficiente agua. Descubrió un talento oculto para la organización y ayudó a Rosita a profesionalizar la venta de sus productos caseros. Podemos vender las mermeladas en el mercado del centro, con una mejor presentación pagarían el triple, sugirió, y el negocio prosperó. Mariela encontró su redención no en la recuperación de su estatus, sino en la utilidad de su existencia. Un año después, pudo alquilar un lugar propio y digno cerca de allí. La despedida fue emotiva. Abrazó a Rosita susurrándole un gracias que venía del alma, y Valentina le regaló un dibujo titulado Las mujeres fuertes. Mateo, al ver la transformación genuina de su exesposa, finalmente pudo perdonar. El odio se disolvió, dejando paso a una paz necesaria. Mariela había caído desde la cima del mundo, pero al estrellarse contra el suelo, había encontrado los cimientos para construir una vida verdadera. Los años pasaron volando como hojas de otoño. La pequeña casa de Rosita se transformó, pero nunca perdió su esencia. Ahora tenía un techo firme, piso de cerámica y flores en cada ventana, pero la puerta seguía siempre abierta para quien necesitara refugio. Los años siguieron su curso inexorable, marcando el ritmo de una vida que florecía. La pequeña casa de Rosita sufrió metamorfosis físicas. El suelo de tierra apisonada dio paso al cemento pulido y fresco, y se levantó una habitación extra que Mateo insistió en construir con sus propias manos. Sin embargo, el alma del hogar, ese aroma a café de olla y leña quemada, permaneció intacta, impregnada en las paredes. Valentina, transformada en una joven universitaria de mirada vivaz, se sumergió en el estudio de la medicina con la misma ferocidad y pasión con la que años atrás buscaba tesoros entre la basura. Sus manos, que antes se cortaban con latas oxidadas, ahora aprendían a suturar heridas y a diagnosticar males.
Su sueño de curar a los suyos dejaba de ser una fantasía infantil para convertirse en una realidad tangible, impulsada por el esfuerzo titánico y el apoyo incondicional de su peculiar y remendada familia. Renata, por su parte, encontró su vocación en la arquitectura. Trabajaba codo a codo con Mateo en la constructora, pero su enfoque era diferente. Diseñaba viviendas sociales dignas, espacios de luz y aire para quienes habían sido olvidados por el sistema. La empresa Romero ya no perseguía únicamente el lucro desmedido, sino que se había convertido en un motor de impacto social, un modelo ético que avergonzaba a los tiburones corporativos del pasado. Las dos hermanas, unidas no por la genética sino por los hilos invisibles del destino, eran inseparables, compartiendo secretos a medianoche, ropa y sueños de un futuro mejor. Mateo, cuyo cabello se había teñido completamente de plata, las observaba desde la distancia con el orgullo silencioso de un jardinero que ve florecer el jardín más hermoso y resistente del mundo después de la tormenta. Sin embargo, el tiempo, que es generoso otorgando sabiduría, cobra su precio en salud. Rosita, la matriarca de hierro que había sostenido el universo de todos con sus manos callosas, comenzó a apagarse lentamente como una vela al final de la noche. Sus pasos, antes firmes y sonoros, se hicieron cortos y arrastrados, su respiración se volvió fatigosa y sus manos temblaban al sostener la taza de peltre. Valentina, con su ojo clínico agudizado, sabía que el corazón de su abuela, ese motor incansable de amor, estaba llegando al límite de su resistencia biológica. Intentó todos los tratamientos disponibles, consultó con sus profesores más eminentes y buscó segundas opiniones, pero pronto comprendió la lección más dura de su carrera. La vejez no es una enfermedad que se cura, sino una etapa que se acompaña. La casa se transformó entonces en un santuario de paz y cuidados paliativos para Rosita. Mariela, Mateo, Renata y Valentina establecieron turnos para cuidarla, devolviéndole cada gramo de amor que ella les había regalado cuando estaban rotos. Mariela le leía novelas románticas por las tardes, impostando voces para hacerla reír. Renata le mostraba los planos de sus nuevos edificios, prometiéndole que llevarían su nombre. Y Mateo, simplemente se sentaba a su lado durante horas, sosteniendo su mano frágil en un silencio cargado de gratitud eterna. Rosita nunca se quejó. Enfrentó el final de su camino con la misma valentía estoica con la que había enfrentado el hambre y la pobreza. «No lloren por mí cuando me vaya», les dijo una noche en la que todos estaban reunidos alrededor de su cama, bajo la luz tenue de la lámpara. «He tenido una vida inmensamente rica, llena de gente que me quiere de verdad. ¿Qué más puede pedir una vieja como yo?». Valentina luchaba por contener las lágrimas que le quemaban los ojos, sintiendo que con cada respiración de su abuela se le iba una parte de su propio ser. «No te vayas todavía, abuela. Tienes que verme graduada. Tienes que ver mi título», le suplicó con voz de niña pequeña. Rosita le acarició la mejilla con una ternura infinita, sus dedos rozando la piel como plumas. «Te veré, mi niña. Te veré desde el mejor asiento del cielo, en primera fila». El día de la graduación de Valentina llegó, y Rosita, desafiando todo pronóstico médico y sacando fuerzas de donde no las había, exigió asistir. Mateo contrató una ambulancia privada y una enfermera especializada para que la acompañaran. En el auditorio magno, cuando Valentina subió al estrado para recibir su título con mención honorífica, sus ojos buscaron frenéticamente en la primera fila. Allí estaba la anciana, pálida y débil, pero radiante de orgullo, levantando la mano en una temblorosa señal de victoria. Fue el momento culminante de su existencia, ver a la niña del basurero convertida en doctora. Semanas después de la graduación, Rosita convocó a la familia para una última cena. Pidió sus platillos favoritos, mole poblano y arroz rojo. Sacando una energía misteriosa, se sentó a la mesa con ellos. Rieron hasta que les dolió el estómago recordando anécdotas viejas. El día que Mateo no sabía usar la letrina y casi se cae, la primera vez que Mariela intentó lavar un plato y rompió tres, las peleas adolescentes de Renata y Valentina. Fue una despedida disfrazada de celebración, un banquete de amor y nostalgia. Rosita miró a cada uno, grabando sus rostros en su memoria eterna, sonriendo con la satisfacción del deber cumplido. Esa misma noche, la matriarca falleció mientras dormía, con una sonrisa plácida dibujada en el rostro. Valentina fue quien la encontró al amanecer. Aunque el dolor fue un grito desgarrador que rompió el silencio de la mañana, sintió una inmensa paz al saber que su abuela se había marchado sin sufrimiento, envuelta en el calor de su hogar. El velorio fue un evento multitudinario. Gente de toda la colonia, vendedores ambulantes y vecinos humildes, se mezclaron con socios de la alta sociedad y colegas de Mateo. Acudieron a despedir a la mujer que había servido de puente entre dos mundos.
Ese día no hubo distinción de clases ni de apellidos. En el dolor, todos lloraban a la misma madre. Mateo se encargó personalmente de que su tumba fuera la más hermosa del cementerio, ordenando que se cubriera siempre de flores frescas de la huerta que ella tanto había amado. «Ella me salvó la vida», dijo Mateo en su elogio fúnebre, con la voz rota pero firme. No solo salvó mi cuerpo de morir en la basura, sino que salvó mi alma de morir en la soledad». Mariela también tomó la palabra, agradeciendo entre lágrimas a la mujer que le enseñó la dignidad del trabajo honesto. Pero fue Valentina quien cerró la ceremonia, mirando al cielo gris. «Mi abuela no me dejó herencia en dinero ni propiedades. Me dejó una herencia de amor inagotable y la certeza de que somos invencibles si estamos juntos». El duelo fue un proceso lento, como caminar bajo el agua, pero la familia se mantuvo unida, sosteniéndose mutuamente como columnas de un templo griego, tal como Rosita les había enseñado. La casa se sentía vacía sin su risa ronca, pero su espíritu estaba impregnado en cada rincón, en el olor a café matutino, en las plantas que seguían creciendo en el patio, en la unión inquebrantable de la familia. Decidieron no vender la casa jamás. En su lugar, la transformaron en una fundación médica gratuita, la Clínica Rosita, atendida personalmente por la doctora Valentina, cumpliendo así el sueño sagrado de llevar salud a su comunidad olvidada. La vida continuó, como siempre lo hace, imparable y terca. Valentina conoció a Alejandro, un médico idealista y apasionado que compartía su visión de servicio humanitario. Se enamoraron entre guardias eternas de hospital y jornadas de voluntariado en zonas rurales. Cuando Alejandro le pidió matrimonio, no lo hizo en un restaurante lujoso, sino en el patio de la casa de Rosita, bajo la sombra del viejo árbol de limón. Valentina aceptó llorando, sabiendo en su corazón que su abuela habría aprobado a ese hombre bueno y sencillo. Mateo, viendo a su hija adoptiva radiante de felicidad, sintió que su misión en la tierra estaba cumplida. Había cerrado el ciclo perfecto. De ser un hombre perdido, tirado como desecho en la basura, había pasado a ser el patriarca de una familia extraordinaria. Miró al cielo y guiñó un ojo, imaginando a Rosita regañando a los ángeles por no tener las nubes lo suficientemente limpias. La boda de Valentina y Alejandro fue el evento del año. No por su lujo ostentoso, sino por su alegría desbordante y genuina. Se celebró en el jardín de la antigua casa, ahora clínica. Guirnaldas de luces colgaban de los árboles frutales y mesas largas acogían a médicos, arquitectos, vecinos de la colonia y antiguos socios de negocios. Era un mosaico vibrante de la humanidad, tal como Rosita hubiera querido. Mateo caminó hacia el altar improvisado con Valentina del brazo, ambos con los ojos brillantes. «Estás hermosa, hija», le susurró con la voz quebrada. «Gracias, papá», respondió ella. Y esa palabra, papá, dicha con tanta naturalidad y peso, fue el mejor regalo que Mateo podría haber recibido jamás. Mariela y Renata estaban en primera fila, llorando de emoción, vestidas con elegancia pero sin la frialdad de antaño. La ceremonia fue sencilla, centrada en el compromiso de servir juntos al mundo. Durante la fiesta, Mateo tomó el micrófono para hacer un brindis bajo las estrellas. «Hace muchos años, llegué a este lugar roto, sucio y sin memoria. Una niña pequeña y su abuela me recogieron, me limpiaron y me repararon pieza por pieza. Hoy veo a esa niña convertirse en mujer y esposa, y me doy cuenta de que el verdadero tesoro no era lo que yo tenía acumulado en el banco, sino lo que encontré tirado en este basurero». Los aplausos resonaron en la noche cálida y Valentina corrió a abrazarlo. Fue un momento de pura felicidad, congelado en el tiempo como una fotografía perfecta. Poco después de la boda, la vida regaló otra sorpresa. Valentina anunció que estaba embarazada. La noticia fue recibida con júbilo explosivo. Mateo, que ya se sentía abuelo por los planes futuros de Renata, estaba extasiado. «Voy a malcriar a ese niño terriblemente», amenazó con una sonrisa traviesa. Mariela, recuperando viejas habilidades olvidadas, ya estaba tejiendo ropa de bebé. La familia se preparaba para recibir a la nueva generación, ansiosa por transmitirle su increíble historia de supervivencia. El día que nació la bebé, una niña sana y fuerte con pulmones potentes, decidieron llamarla Susana Rosita, en honor a la bisabuela que lo había iniciado todo. Cuando Mateo sostuvo a la pequeña Susana en sus brazos por primera vez, sintió el peso sagrado de la continuidad. Le susurró al oído la historia de cómo su abuelo había sido encontrado en la basura y cómo el amor lo había rescatado de la oscuridad. La bebé lo miraba con ojos grandes y curiosos, como si su alma vieja entendiera cada palabra. La Clínica Rosita prosperó bajo la dirección amorosa de Valentina y Alejandro, convirtiéndose en un faro de esperanza para la colonia.
Renata diseñó una ampliación moderna y funcional, donando su trabajo, y Mariela organizaba eventos comunitarios para recaudar fondos operativos. Todos aportaban su talento para mantener vivo el legado de generosidad. Mateo pasaba sus tardes allí, sentado en la sala de espera, contando cuentos fantásticos a los niños enfermos, convirtiéndose en el legendario abuelo cuentacuentos del barrio. Un día, años después, Mateo paseaba de la mano con su nieta Susana, que ya tenía 5 años, cerca del lugar donde todo había comenzado. El antiguo vertedero había sido clausurado, saneado y convertido en un parque verde y frondoso gracias a las gestiones y donaciones de la empresa de Mateo. ¿Aquí fue, abuelo?, preguntó la niña, señalando un montículo de pasto verde donde jugaban otros niños. Aquí fue, mi amor. Aquí es donde mi vida terminó y volvió a empezar. La niña le apretó la mano con fuerza. ¿Qué suerte tuviste, abuelo? Sí, Susana. Tuve la inmensa suerte de perderlo todo para poder encontrar lo único que realmente importaba. Le contestó él con una sonrisa serena. Se sentaron en un banco de madera, mirando cómo el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. Mateo pensó fugazmente en Mauricio, quien había muerto solo y amargado en la enfermería de la prisión hacía poco tiempo. Sintió una punzada de tristeza por él, pero no de rencor. La vida, en su infinita sabiduría, había puesto a cada uno en su lugar exacto. Él estaba allí, rodeado de amor, paz y propósito. La familia se reunía sagradamente cada domingo en la casa de la clínica para comer. La mesa siempre estaba llena, era ruidosa y caótica, con platos pasando de mano en mano y risas que hacían temblar las ventanas. Era una familia imperfecta, remendada, cosida con hilos de diferentes colores y texturas, pero absolutamente indestructible. Habían aprendido a fuego que la riqueza no se mide en el saldo de las cuentas bancarias, sino en la cantidad de manos amigas que te sostienen cuando tus rodillas fallan. En la pared principal de la clínica, presidiendo el salón, colgaba una fotografía grande de Rosita, sonriendo con esa mirada pícara que parecía saberlo todo antes que nadie. Debajo, una placa dorada rezaba: aquí se cura con ciencia, pero se sana con amor. Mateo miró la foto, levantó su copa de vino tinto hacia ella y sonrió. Había cumplido su promesa. Había protegido a las suyas, había aprendido a amar sin condiciones y había dejado un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida mortal. Valentina se acercó a él por la espalda y le pasó el brazo por los hombros cariñosamente. ¿En qué piensas, viejo? Le preguntó. En que soy, sin ninguna duda, el hombre más rico del mundo, doctora, respondió él. Y mientras el sol terminaba de ocultarse, dando paso a las primeras estrellas de la noche, Mateo supo que su historia, la historia del millonario caído y la niña del basurero, no era un cuento de hadas. Era una lección de humanidad, una prueba de que el amor es la única moneda que nunca se devalúa. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.